Jóvenes, bienvenidos nuevamente. Pues vamos a continuar con los cortes de la carne de res que nos van a servir más que todo para la parrilla. Son estos cortes pues que son, es decir, los más famosos para la parrilla. Por supuesto que hay, pero yo estoy tratando de tomar en cuenta los más famosos que existen para la parrilla. Vamos a dar unos minutitos más a ver quién se conecta y vamos a dar inicio a la reunión. Bienvenida nuevamente, Jacqueline. Vamos a dar unos minutos más y vamos a ver quién más se conecta y continuamos con la reunión. Gracias. Bienvenidos una vez más. Vamos a dar un minutito más a ver quién se conecta y arrancamos de lleno. Bueno, digo que vamos a continuar para poder aprovechar el tiempo. Ya le dimos unos minutos ahí a los jóvenes. Entonces, pues, bienvenido nueva más.
Entonces, pues vamos a seguir hablando acerca del puyazo. Pues les decía que esta carne, pues, está en dos fracciones, la parte muscular y la parte de grasa. Pues en este tipo de carne, pues podemos hacer más que todo cortes que nosotros le llamamos steak, que son cortes de igual manera. Realmente el puyazo es como que fuera un triángulo, entonces se van cortando cortes igual buscando el tejido y se cortan, digamos que la parte contraria del tejido. Son cortes ideales, como vuelvo a repetir, para la parrilla, para la plancha y para el horno. Esa grasa que tiene pues arriba son las que le van a dar ese sabor especial, digamos, a esta carne. Esta es la que hace la diferencia entre las demás carnes. Esta grasa que tiene dentro o sobre el músculo es la que le va a proporcionar mucho, pero mucho sabor. Ideal para consumir término rojo, tres cuartos, término medio. Bien cocido, yo nunca recomiendo una carne, pero si a usted le gusta cocinar bien su carne, pues sin ningún problema la puede cocinar. Entonces sería otra pieza de carne que va a ser ideal para hacer asado, a la parrilla, a la plancha o al horno, para que usted lo tome en cuenta. Vamos a, no sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo acerca del puyazo? ¿Le escuchamos? Ahí de acuerdo. Entonces continuamos. Pasamos a otra pieza de carne, que es una pieza parecida a la anterior, o sea, que es parecida al puyazo, pero quiero que vea, grasa, músculo. Ahora veamos esto. En la parte de arriba no es grasa lo que tiene, es una membrana, o sea, quiere decir que es un nervio. No se parecen, pero no es lo mismo. Si se damos cuenta, aquí la viuda, que es una pieza de carne, la encontramos con una cantidad enorme de grasa muscular, pero esta capa delgada que miramos de color blanco no es grasa, es músculo. Y normalmente, ¿qué sucede? Que metemos, que nos compramos esta carne, nos la cortan en una vez donde la compramos y nos la cortan con toda esa membrana blanca. Y cuando la metemos al fuego, ya bien sea a asar, porque también sirve para guisar, para hornear o a la plancha, y cuando la estamos comiendo se siente dura. Pero ¿por qué si yo pedí una carne suave para asar y todo, y me dieron viuda? Claro, la viuda es suave, no tan suave como las anteriores que mencioné, pero sí se puede asar. Se puede hacer un buen guiso porque es una carne tierna. Pero ¿qué sucede? La metemos con toy membrana a cocinar. Entonces esta membrana se va a tensar. Entonces vamos a empezar a pelear, o sea, nuestra boca va a empezar a pelear con esos tendones, esos nervios, esa membrana, y nuestra carne se va a sentir dura, se va a sentir dura, pero es por eso, porque no limpiamos correcta la carne. Esto es bien importante. La viuda la podemos encontrar de dos formas. La viuda sin hueso, que es la que tenemos al lado derecho, y la viuda con hueso, que es la que tenemos al lado izquierdo. En la misma pieza, lo único es que una está deshuesada y la otra tiene esa parte de hueso. Cuando es una viuda con hueso, a mí me gusta más porque proporciona más sabor. Porque cuando los azúcares que hay, esa reacción de Maillard que le llamamos, cuando esos azúcares se caramelizan del hueso y el hueso se la traslada al músculo, da un sabor muchísimo mejor. Pero para poder cortar una buena viuda con hueso necesitamos de una sierra vertical. Sin una sierra vertical no se puede hacer un corte de viuda con hueso correcto. Solo se podría hacer sin hueso. Para que usted vea las dos piezas de viuda que normalmente encontramos. Viuda con hueso y viuda sin hueso. Para que vean la forma de la pieza y que usted pueda decir, bueno, si me están dando viuda o no me están dando viuda. Y dependiendo para que se la quiera. Yo recomiendo esta carne asarla, pero hay que asarla muy poco porque se pone dura luego la carne. Entonces, un asado término medio sería correcto, a la plancha o al horno. Si la vamos a meter al horno, yo le aconsejo que metamos la pieza entera. Ahora, también aconsejo utilizarla para hacer guisos, o sea, que va a llevar un poco más de cocción. ¿Por qué? Porque también al hacer un guiso con este tipo de carne nos va a quedar una carne más tierna, no vamos a pelear demasiado con ella cuando estemos comiendo, o sea, nuestra boca no va a, digamos que la carne no se va a resistir a nuestros dientes. Entonces, son los dos métodos de cocción que aconsejo, a la plancha o
perdón, a la parrilla, a la plancha, al horno, que es asado, y en un guiso, que es un método de cocción mixto, para que usted lo pueda tomar en cuenta. Entonces, unas dos piezas. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de esta pieza de carne, que es la que normalmente, me atrevo a decir, comemos en casa. ¿Nadie? De acuerdo. Espero que esté quedando claro. Pasamos a un corte. Pues este corte se llama tibón. Es un corte igual suave, tierno, que también está específicamente cortado, digamos que es un corte de tipo argentino, pero también es americano, o sea, los estadounidenses lo comen mucho. Es un corte grande que se saca de dónde? Se saca de las costillas, o sea, del costillar, pero un costillar sin limpiar de las dos caras. Pero específicamente el tibón se saca de, si empezamos a contar las costillas de la cola hacia arriba, en la sexta costilla para arriba se saca este tibón. Pero, 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 solo de la sexta costilla para arriba. Y hay que cortarle, digamos que las costillas. Uno. También este tibón sale de una viuda con hueso. También de las dos caras, de las dos partes puede salir. De una viuda con hueso sin desprenderle la otra cara a la viuda. De estas dos partes puede salir este tibón. Este es un corte más que todo ya como que un corte especial, que de igual manera necesitamos una sierra vertical para poder cortar el hueso, porque sin esa sierra vertical no podemos hacer un corte limpio. Igual es un corte americano, también un corte que lo consumen mucho en Argentina. Acá en nuestro país pues no lo consumimos mucho porque no estamos habituados a este tipo de corte. Porque digamos que el simple hecho de hacer el corte es caro, porque el carnicero que lo hace cobra o le cobra al restaurante, ¿para qué? Para hacérselo. Entonces es un corte que oscila entre los 80, 90, hasta incluso los $100 por kilo de este corte. Entonces sí es un poco costoso, pero valdría la pena en algún punto pues probarlo. Ese es un corte más que todo, un corte especial que se llama tibón. El tibón pues viene de la forma del hueso, si se da cuenta pues está formado como una T. Aquí cabal sabe el hueso, tiene una T y acá está. Entonces ese es el nombre que se le da por ese, entonces se llama tibón, para que usted lo tome en cuenta y lo vea de esa manera. Es un corte, vuelvo a repetir, especial, que es especialmente para hacer a la parrilla, también se puede hacer a la plancha, muy pocas veces se hace al horno, pero también se puede hacer al horno. No es un corte que se guise, ni es un corte que se herva, porque si no se perdería la característica eh, interesante del corte. Te lo dejo ahí para que lo vean. También tenemos uno de los cortes más famosos, digamos que de Estados Unidos, en algunos países de Europa y en Argentina. Uruguay también es uno de los países que se llama tomahawk. Entonces el tomahawk, ¿qué es? Es un corte bien sencillo de hacer. Y este sale del lomito o del lomo de cinta, como le decimos. ¿Qué quiere decir? Que es un corte que no se desprende el solomillo o el lomo o el lomito de la costilla. Acuérdense que está. Entonces contamos desde digamos que se puede sacar en las primeras 5 o 6 vértebras del costillar. 5 o 6 vértebras del costillar, ahí se saca. ¿Cómo se hace el corte? Se saca el costillar completo o el asado, como se le dice, y se agarra y se coloca la costilla y se hace un corte de forma vertical. O sea, se corta de forma vertical la costilla, más o menos dejándole 10 centímetros de largo a la costilla, 10 centímetros. En las primeras 5 vértebras cortamos, luego ya hacemos entre cada vértebra, entre cada costilla, con toda la caña o el lomito pegado, hacemos cortes entre cada costilla y de ahí sale nuestro corte que se llama, como le decía, tibón. De eso sale. De la costilla pegada junto con el lomito, hacemos un corte vertical para dejar las costillas más o menos de 10 centímetros de largo. Posteriormente hacemos corte entre costilla y costilla y ahí es donde sacamos este corte que se llama tibón. Igual un corte tipo americano, caro, sí es caro. Más o menos oscila el precio de este corte, vamos a hablar entre los 200, 250, estaba leyendo yo, dólares el kilo, el kilo.
el kilo de esta carne. Por supuesto que aquí nos saldría un poco más barato si vamos con un carnicero y decimos, quiero el costillar y quiero que me lo corte así, y nos saldría un poco más barato. Pero en estos países que son cortes de especialidad, ese es el precio que oscila un kilo de esta carne, para que pues, ustedes lo tomen en cuenta. ¿De acuerdo? No sé si alguien quisiera preguntar o agregar algo acerca del tubón. Es un corte famoso que normalmente ahora se escucha mucho en la internet, en redes, etcétera, que hay empresas que lo sirven mucho. ¿No? De acuerdo. Vamos a pasar al famoso asado de tira. Les voy a contar un poco acerca del asado de tira. Los gauchos argentinos y los gauchos uruguayos dicen que ellos inventaron este corte, que es el corte de asado de tira. Pero vamos a México y los mexicanos que están en Nuevo México, digamos que más que todos los indios, no aztecas, sino que los indios americanos, que también comparten parte de México, dicen que ellos lo inventaron. No hay una cierta quién lo inventó, pero la cosa que quién lo come más, sí sabemos, es Argentina y Uruguay. Es el famoso asado de tira uruguaya o el asado de tira argentina. Sencillo de hacer, no es nada complicado. Sin desprenderle la falda al costillar, solo se limpia y entonces se hacen cortes de forma vertical sobre el costillar. Sobre el costillar. Normalmente se hacen entre las eh, terceras, perdón, entre las sextas costillares. Se hace el asado de tira. Se sacan esas 5 o 7 costillas y como es la parte más gruesa que tiene de carne, ya se hacen cortes más o menos de 5 a 8 centímetros de largo y ya se hace el famoso asado de tira. Una costilla, pero ya cortado y se llama asado de tira. Especialmente para un asado al palo o para un asado a la parrilla, un asado a la plancha o un asado al horno. Queda exquisitamente delicioso. ¿Se puede hacer guiso? Sí, pero no valdría la pena porque se le estaría perdiendo el verdadero sentido al asado de tira. Pero, algo bien importante, necesitamos también de una sierra vertical para poder hacer este corte, si no, no saldría. No saldría absolutamente este corte. Entonces, este es el famoso asado de tira uruguaya. Para mí, también uno de los mejores cortes para tirar a la parrilla, porque se carameliza el hueso, todo el tuétano, esos aceites y jugos salen, se introducen en la masa muscular y queda, pero rico, 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 sabroso, una carne jugosa, no se reseca, nada. Solo que es un corte de carne que se cocina lento, porque el hueso debe cocinarse un poco mejor. Se cocina primero sobre el hueso y luego ya sobre el músculo, para que el hueso ya se haya caramelizado y ya tengamos un sabor excelente. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo acerca del asado de tira? De acuerdo, entonces pasamos al último, al rey de la carne. Podríamos decir que si hubiesen puestos entre la carne y estos puestos, pues él sería el patrón, sería el rey, sería todo. La carne de Kobe. ¿Qué es la carne de Kobe? Le voy a hablar un poco acerca primero de qué es el Kobe. Kobe, pues es una variedad de res, es un tipo de res endémico de una parte de Asia, específicamente de Japón. O sea, es una res que es endémica de Japón. Es un animal grande, es un animal enorme, que no solo produce las mejores carnes del mundo. Hoy en día está considerada que la carne de Kobe es la mejor carne del planeta por los expertos, sino que también produce una de las mejores leches del mundo para producir los mejores quesos parmesanos y mozzarella del mundo. Japón, a pesar de que no es un consumidor de mucho queso parmesano y mozzarella, produce uno de los mejores quesos maduros parmesanos del mundo, con el sello verde, que es el sello más alto de calidad, que vamos a decir que aproximadamente lleva 24 meses de maduración un queso parmesano. Quiero hablarles un poco acerca de esta red de Kobe porque me interesa. ¿Por qué es endémica de Japón?
porque solo en Japón se produce este tipo de carne. ¿Pero por qué? Si es simple y sencillamente una res. No. Esta res es una res que lleva cientos de años en Japón produciéndose por más de 6 generaciones. Estamos hablando de 300 a 400 años. Estamos hablando aproximadamente, un poco más. Entonces, esta res, pues por supuesto que se empezó a crear en Japón hace 400, 500 años con productos especiales. Trigos específicamente creados de la zona, pastos solo de la zona, maíz procesado en la zona, cebada procesada en la zona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos esos granos, porque la gran mayoría de sus forrajes son granos, todos esos granos le proporcionan ese sabor, ese especial al animal. Y por supuesto que la raza, porque se han llevado razas de para inseminizar animales en otros países, pero no han logrado encontrar el equilibrio de genética para crear carne y leche de la calidad que os crían. Por supuesto, no se va a poder. Y por algo bien interesante de esta res, por la zona geográfica donde está ubicada el animal, porque tampoco se produce en todo Japón. Entonces, esa zona geográfica donde está ubicada, donde se produce esta carne de Kobe, que es la más famosa del mundo hasta hoy en día, es por eso, por el tipo de alimentación y donde es producido su alimento. Es alimento 100% orgánico, ningún tipo de químico, nada, nada absolutamente de químico. Y si usted me cree, pues le dejo también ahí la tarea para que investigue qué es la carne de Kobe. ¿Y por qué es tan especial esta carne? Veamos, voy a retroceder un poquito, a ver si me lo permite, sí. Vamos a retroceder. Quiero que vean las características físicas de todas las carnes que les mostré anteriormente. Las vemos todas, 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 todas. Y llegamos a esta última. A ver, ¿alguien me podría decir qué encuentra de diferente entre esta carne y las demás? No sé, alguien. O sea, se logra ver ahí físicamente, entonces, a ver, alguien de ustedes me puede decir qué encuentra diferente entre esta última carne entre las otras que les mencioné o que les mostré. Nadie encuentra una diferencia, de acuerdo. Si nos damos cuenta, el músculo de la carne, ¿será que es puro músculo? No. Dentro del músculo de la carne hay grasa. Y todas estas líneas que miramos de grasa de color blanca, para nosotros los cocineros es especial. Y a eso se le llama marmoleado. Ninguna res en el planeta produce un marmoleado en la carne como la res de Kobe. Ninguna, ninguna. Se han hecho estudios, ninguna. Entonces, esta carne de Kobe es especial por el marmoleado. ¿Por qué? Porque entre más marmoleado tiene la carne, mejor es su sabor, es muchísimo más tierna, etc. Entonces, no hay carne en el planeta que produzca un marmoleado como la famosa carne de Kobe. Y todavía, aparte de producir un mejor marmoleado, los japoneses se encargan de madurar y añejar carnes y ya las venden maduradas o añejadas o simplemente en fresco, como usted la ve acá. ¿Quién necesita una carne de Kobe para cocinarse? Solo sal marina o sal fósil de desierto, va a la parrilla y para adentro. Una de las mejores carnes del mundo. Se las quería mencionar, aunque nosotros no la podemos producir acá y no la tenemos, pero para que les quedara así como que decir, bueno, quiero leer realmente qué es la carne de Kobe, interesarme más. Mis señores, eso es lo que a ustedes como cocineros les debe interesar. Ir muchísimo más allá de que solo, bueno, ¿quién quita que de aquí en adelante usted puede ir a especializarse en algún país asiático acerca de la gastronomía? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, para que nosotros tomemos en cuenta eso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, es interesante esa parte. No sé, ¿alguien de ustedes quisiera comentar algo? No, bueno. Les dejo todas estas inquietudes. ¿Cómo
es que se maduran y se añejan esas carnes? De No sé si lo acuerdo, mencionó, pero eso no lo escuché. de acuerdo. Bueno, dice que cuando nosotros vamos a venir y vamos a madurar una carne, necesitamos de controlar la humedad en un ambiente controlado. Bueno, hay, digamos que hay empresas que se dedican a esto. Digamos que vamos a venir y vamos a madurar una carne. Cuando maduramos una carne, lo que vamos a hacer, les explico para que lo entiendan mejor. Es como que vamos a descomponer la carne, pero una descomposición controlada. O sea, si nosotros digamos una carne a temperatura ambiente, se descompone rápidamente y se pudre, agarra mal olor. El proceso de maduración de un producto realmente es la descomposición controlada de ese producto. ¿Y cómo se hace? Necesitamos de una sal que es especial para poder madurar esa carne. E incluso es una sal muerta, así se le llama, porque es una sal fósil. Y esta sal fósil solo la encontramos en un desierto, en el famoso desierto del Himalaya, de la India. Entonces, se ha vuelto famosa esta sal porque tiene la capacidad de controlar la humedad en un ambiente. Entonces, lo que se hace es que se fabrican cuartos y en todas las paredes del cuarto, piso, paredes y techo, se colocan bloques de esta sal, más deshumificadores. Entonces, lo único que se hace es que la carne se deja expuesto en ese ambiente controlado a una temperatura de 4 grados con esta sal y entonces la carne se empieza a descomponer lentamente. Se puede madurar una carne durante 18 días, se puede madurar una carne durante 24 días, 30 días y lo máximo que yo he visto y he leído, 60 días el proceso de maduración de una carne. Entonces, lo que se está haciendo es que se está descomponiendo lentamente, o sea, una descomposición controlada. Y eso es lo que le va a dar suavidad y esos sabores intensos a la carne. Por supuesto que una carne añejada y fermentada no es para todos, porque nuestro paladar de repente cuando la probamos demasiado fuerte el sabor, el aroma demasiado fuerte. Entonces, realmente el añejado de una carne, ¿sí? O el madurado de una carne es una descomposición controlada y se elabora sí y solo sí con este tipo de sal que es sal del Himalaya, que es una sal fósil. ¿Por qué es una sal fósil? Porque según los estudios, esa sal lleva de estar en ese desierto por más de 4.000 años. O sea, quiere decir que durante todo ese tiempo, eso fue un océano, se secó y toda el agua que quedó se convirtió en sal y durante toda esa cantidad de años se fosilizó. Y por eso ahora encontramos rocas, ya no encontramos granos, rocas sólidas de esa sal y es con la que se madura. Ahora, esa maduración se podría hacer en casa, claro, con granos de sal del Himalaya en una bandeja, eso lo traía para la próxima clase, pero igual se los puedo explicar así de grandes rasgos. En una bandeja colocamos sal, sobre esa bandeja colocamos una parrilla para que no tenga contacto directo la carne y la pieza de carne la ponemos sobre esa bandeja, dentro de la refri, dentro de la refri. La refri está a 4 grados normalmente, entonces esa sal que hay debajo de la bandeja es la que va a ir absorbiendo, absorbiendo la humedad que tenga la carne y la va a empezar a añejar lentamente, a madurar lentamente. Este proceso lo quiero hacer con ustedes cuando regresemos al instituto, primeramente Dios. Hay un montón de cosas de ustedes que habían en plan, que estaban dentro de mi cabeza para hacerlas, lastimosamente no se pudieron hacer, pero de esa manera es como se hace este proceso que es el madurado de la carne. No sé si le pude ahí solventar por lo menos un poco su duda. Sí, sí, ahí estamos. Ahora, si nosotros, cuando se hace la fermentación, ¿verdad? Entonces, inmediatamente póngale, si nosotros lo compramos en una empresa y nos lo traen para acá, póngale, ¿cuánto tiempo me va a aguantar para que en verdad se descomponga, ¿va? Y no se siga fermentando? A ver, la empresa cuando él me la va a enviar, cuando ya está, digamos que la carne, digamos que madura y llega a mi casa, debería de venir por lo menos a 0 grados o congelada. Porque mire, después de que yo hago el proceso de maduración de la carne, la debo de
de quitarle, porque hay una corteza que va a tener la carne encima, le quito esa corteza dura, la tiro, y las piezas de carne ya sin esa corteza dura, porque se pone dura, corto o hago los cortes de carne o la pieza entera, la meto a una bolsa al vacío, meto la bolsa al vacío, la sello y la congelo. Y ya congelada, la vendo o la distribuyo si la voy a exportar o etcétera. Porque entonces cuando ya la meto al congelado, se detiene el proceso de descomposición. Ahí me puede durar hasta un mes congelada, sin que se arruine. Estamos, gracias. A usted. No sé, ¿alguien más quisiera preguntar o agregar algo para poder enriquecer más esto? No, de acuerdo. Mire, pues hasta acá pues yo terminé mi participación acerca de esta reunión. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo más antes de dar por finalizada la reunión del día de hoy. No, de acuerdo. Entonces, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Yo les voy a compartir la actividad que hay que realizar vía WhatsApp y también se la voy a compartir en aulas virtuales para que usted la pueda ver. Yo sé que pues hay pocas personas que ya no han estado participando. Pues yo les encargo a ustedes que